Desde Uniradio y con la perilla de Gastón Pepe, comienza aquí a pie de página. ¿Cómo le va, profesor Ventura? Muy bien, ¿a vos cómo te va? Notable, la verdad que creo que me salvé de Santa Rosa. No sé, había como pronosticado que se venía el mundo abajo, ahí tranquila la cosa, ¿no? Ah, mira vos zafaste, digamos. Bueno, pero llovió mucho en la noche, ¿usted sintió No, algo? yo no, pero como lo hacés tan individual y me salvé. Me dije, salvé, bueno, claro, en esta capaz que jungla de que en otros lados hubo. Esto es Yo me salvé también. Ahí está. Eso es lo importante. Como decía mi madre, callados pero sanos. Ahí va. Ahí está. Profesor, vamos a ver a Gastón que nos ponga una musiquita que yo he elegido para poner de fondo en este momento temático que estamos viendo 1 de septiembre del 2025. Adelante con la música. Para hoy no tener nada, gracias a nuestros reclamos hoy logramos conquistar una piña en la quijada. Nunca tantos dimos tanto por tan poco sin por nada. Se acabó lo que se daba, se acabaron las ofertas de la fruta de estación. Se acabó lo que se daba. En la cola del peaje se acabó la promoción. Se acabó lo que se daba. Hoy vivir a reglamento es lo máximo aspirar. Se acabó lo que se daba. Y bucear en la basura ya es un trabajo formal. Se acabó lo que se daba. Qué maravilla, qué capacidad de síntesis que tiene el Ricky Musso para ponernos, digamos, en sintonía con el momento que estamos viviendo, ¿no, profesor? Hágame una síntesis usted de este momento, digamos, como de comunicación y economía al mismo tiempo sería, ¿no? Porque parece que alguien comunicó algo que... Dame un poco más de contexto. ¿Qué te estás refiriendo? Yo creo que el presupuesto entró ayer, Sí. ahí está, y el presupuesto tuvo como una especie de antesala. Yo escuché un economista, ¿cómo se llama este hombre? Martín Valcorde. Sí. Yo creo que el problema arrancó ahí. Es su secretario de Ministro de Economía. Exactamente. Ese señor hizo unas declaraciones que, bueno, todos conocemos, y parece que se armó. Los epicentros son dos. Hay dos epicentros del conflicto brutal que empezó. Uno era un comité de base allá en La Teja, creo que se llamaba a desalambrar o algo así. Y otro, Punta Carreta, un apartamento en la Avenida Brasil. Y allí estaba todo el mundo, y este tipo dice eso, y se empezaron a escuchar los gritos. Allá, uno en el comité de base y otro en Punta Carreta. Los dos muy enojados. Parece que eran dos viejitos, uno ya en el fondo del comité de base, los vecinos tuvieron que salir a auxiliar y decir, ¿cómo va a decir esto este tipo? El tipo gritaba, ahora no van a licenciar la banca, no van a hacer la reforma agraria. Estaba muy enojado el hombre. Y bueno, ahí los tipos dijeron, no puede salir a hacer esto, obviamente algo que todos ya sabemos, pero que no se puede decir así, se nos alborota el viejo, entonces ahí empezaron muy enojado. Y el otro también, gritando, no, es mentira, no modificaron el programa, se los van a llevar a todos los niños a Moscú, van a traer el comunismo al Uruguay, y también los correligionarios, fueron ahí a calmarlo al tipo, quedaron muy enojados, porque no se dice esas cosas. No se dice porque genera estos problemas, ¿viste? Gente que empieza a reclamar por nacionalización de la vaca, reforma agraria, y otros que empiezan a decir, no, nos van a engañar. Un reclamo de otro tiempo, diría, una cosa así. ¿Cuál es el reclamo de otro tiempo? Esto que mandaron callar, digamos, que ya no se dice así, que ya no... Pero es que ¿cómo vas a andar diciendo esas cosas, muchachos? O sea, la gente está toda expectativa, ¿viste? Tenés de un lado los que están armándose la casa porque van a venir los comunistas, y del otro lado tenés a los tipos que están preparando las asadas para la reforma agraria, para salir a cultivar con métodos nuevos, todo eso, y desanimas a todo el mundo. Un poco como que desencantó, digamos. Desanima a la gente, alguna gente, ¿no? La mayor parte de la gente. Allá yo escuché a Kichichán también. Bueno, sí, ya sabíamos. ¿Y Kichichán? ¿Vos conocés el programa del Frente Amplio? No. Yo tampoco. O sea, lo conozco, no lo he leído. Digo, no tenés por qué confesarlo en la radio, pero calculo que se ha votado el Frente Amplio. Bueno, el voto secreto. ¿Cómo lo votaste? Por eso te digo, no te voy a periodista comprometer. como yo tiene que cuidar No te voy a comprometer, pero seguramente
no votaste Pero y Jackie no lo Chan- vas a confesar, no me importa, pero estoy seguro de que no conocés el programa del Frente Amplio. Entonces hay como Mire una... qué situación en la que me pone acá frente a ¿qué le voy a decir a la militancia ahora, no? Escúcheme, lo voy a sacar de leer otro centro. Ayer Kichichian planteaba como, digamos, una especie de, no sé si de respuesta a este reclamo de que el viceministro capaz que habló de más o se sinceró Habló de más, sin duda. o fue demasiado honesto. O el realismo capitalista en No fin. puede jugar con Pero esas cosas. Kichichian decía que en realidad lo que se estaba planeando era de más allá de 5 años, que lo que estaba ahí pensado, o sea, era imposible que ese plan, que ese programa Pero eso se fue lo que pudiera dijo el resolver en hombre. 5 años. Eso fue lo que dijo el hombre. Claro, pero se supone que cuando la gente estaba en campaña, digamos, el mensaje era como que esto ¿Qué no cosa? era para tirarlo para adelante como 20 años, ¿no? ¿Qué cosa? No sé, el programa, la Pero si propuesta. no lo conoces el programa. Pero lo conocemos que tenés un micrófono adelante, vos pensás que lo conoce el vecino No que vamos vos a estás- ver, no Dice, vamos a ver el no, me programa". traicionaron. ¿Por qué? No, yo no sé Vos si no me sé, yo traicionaron. no sé si Yo no no se conozco el conozco el programa. No, puede ser que alguno estuviera pensando en la reforma agraria, yo qué sé, Pero, nacionalización de la banca. Los 63 Yo creo que ahí puntos. tenés que ir y leer a Garcés y ¿cómo era? ¿Se llama nuestro amigo el otro? Chaschetti, No, Chaquetti no, el historiador que hicieron el librito aquel de... Gerardo Caetano. No, sea malo, ya está. A ver. Ya está. Pasemos a otro tema. Se llenó de preguntas esta introducción, que en realidad, bueno, tenía que ver con este momento en donde... ¿Cómo se llama el libro? Fito Garcés Y Jaime Jaffé. y Jaime Jaffé. La era progresista. La era progresista. Buen libro ese. Con Y un Fuerza y poco- al Medio, todos esos libros donde nos cuentan que ya la nacionalización de la banca, la reforma agraria. Pero yo no Han creo que quedado un pasara poco por en ahí el pasado. el reclamo, ¿no? Yo creo que en realidad era esta cuestión de que había 63 puntos o hay 63 puntos en el programa que no leí, pero que de alguna manera el hombre este salió a decir que eso era impagable. Entonces el reclamo fue, bueno, o por lo menos la oposición decía, vos vas a proponer algo que después sabés que no podés pagar. El cálculo era sobre la base de un determinado crecimiento, esto de Chetter Paribus, como dicen los economistas, si todo lo demás no se mueve, si todo lo demás no se cae. Entonces, como que el reclamo fue, el militante que lo votó, ¿debía saber que esos 63 puntos eran impagables? ¿Debía saber que esto era para hacerlo de acá Pero a si 20 no sabía años? cuáles eran los 63 puntos, ¿cómo vas a ver si se van a pagar o no se van a pagar? Pero yo estoy hablando en nombre La gente de- vota a las personas con las que se siente militante confiada, que dice, bueno, Este son pa' mí. parecidos a mí. No, el programa, nadie lee programa. Hablando de 63 puntos. Claro, si le decís, mirá, todo eso que está en el programa, no lo voy a hacer, ahí la gente se aviva, dice, ¿cómo? Bueno, que fue eso lo que pasó. Bueno, por eso. Está avivando giles el tipo, digamos. Por eso se acabó lo que se daba. Hablando del número 63, además, hay otro dato que esto ya es como un centro para comenzar con la entrevista de hoy, que es un lujo, ¿verdad? Una doble entrevista de vuelta. 63 veces más de agua dulce, potable, se utilizó en la agroindustria. 63 veces más que lo que usó la gente. Bueno, esto dicho así puede ser muy... Bueno, no comunica nada. No. Por eso tenemos un experto que nos va a desmenuzar Bien. esto para entender de qué se trata este mensaje que puede ser muy muy blanquista en algún punto, muy incendiario, y a la vez de pronto es algo que se puede entender. Así que vamos de inmediato a nuestro... Blanquista e incendiario, o sea, Hay una cosa que puede una como cosa que necesitas explosiva, para que apagar puede- el incendio. que digamos. hay, o que puede generar Necesitas una cosa turba de- blanca como el agua. Pongámonos a pensar mejor, Era ¿verdad? tan blanca como el agua blanca. Ahí va. Y por eso Naranja blanquismo. flor, qué Y lindo. el incendio hay que pagarlo con el agua, apagarlo con el agua blanca. Eso te estaba Con el refiriendo. agua que haya, dijera Con que el agua que hay. el incendio se Vamos a la apaga con entrevista el agua. que ya estamos diciendo De demasiada inmediato, pavada. vamos arriba. Martillando abolladuras. La entrevista en A Pie de Página. Con nosotros hoy en A Pie de Página nuevamente un amigazo de la casa, el profesor Carlos Santos, acompañado de Margarita Santos. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Amigos. Buenos días, muchas gracias por la invitación, como siempre. Al contrario, Carlito, para nosotros es un placer y, bueno, en parte es una oportunidad de aprender o de pensar con otro tiempo algunas cuestiones que a veces nos explotan en la cara. Bueno, yo te diría que el centro de los de 63 veces más o 67 veces más, no me acuerdo cuál número, es como el centro de la cuestión, pero hay ahí Proyecto Neptuno, el otro Casupá, en fin, hay una discusión, hay un ministro que fue interpelado hace poco, en fin. Contanos en qué está la cosa, Carlos. Lo de 63 veces es correcto, es correcto. Eso es una actualización de un estudio que habíamos hecho con dos colegas, el economista Martín Sanguinetti y la antropóloga María Noel González, que lo hicimos en el 2021, que fue cuando empezamos a mirar esto de los 4 productos principales de exportación del Uruguay,
en vez de mirarlos en dólares o en volumen de exportación, lo empezamos a mirar en cantidad de agua. Porque dijimos, bueno, digamos, hay un campo interdisciplinario que se llama economía ecológica, que lo que está proponiendo es dejar de monetarizar los bienes de la naturaleza y pensarlos en otras claves, ¿no? Entonces, como venimos trabajando con agua desde hace un tiempo, ¿no? Estaba esta idea de decir, bueno, vamos a ver cuánta agua representa, ¿no? Cuánto consumo de agua representa la producción de celulosa, la producción de carne, o sea, la faena de carne en planta frigorífica, el cultivo de soja y el cultivo de arroz en un año, ¿no? Y eso lo venimos haciendo desde el 2012. Entonces ya tenemos una serie de 12 años que nos ha permitido ver la evolución del consumo de agua de estos 4 sectores, ¿no? ¿Por qué estos 4? Porque son los principales productos de exportación. La celulosa hoy es el 20% de las exportaciones de Uruguay, ¿no? Nosotros exportamos 12.000 millones de dólares en el 2024. La quinta parte de eso es celulosa. El ganado es, la faena frigorífica es 16%, la soja un 10% más o menos de las exportaciones, y el arroz un 4%. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver estos productos, en vez de verlo en plata, vamos a ver en agua. En agua. ¿Y eso lo miden a la interna de esos 12 años o tienen algún parámetro para comparar, no sé, que esa cantidad sea una cantidad más que en otros momentos para otras cosas? Por ahora estamos comparando año a año. Y ahí ya hay un montón de cosas que se pueden decir con esa comparación. Ahí el cálculo, supongo, pero Sí. me corregís, que agarran, por ejemplo, una rama y dicen, bueno, celulosa. Dice, bueno, ¿cuántos eucaliptus se metieron para dentro de la máquina para sacar la celulosa? ¿Cuánto lleva de agua un eucaliptus desde que nace hasta que llega a ese tamaño? Y bueno, lo multiplicas por la cantidad de eucaliptus y te da la cantidad de agua que consumió. Exacto. ¿Todo bien? Además del agua que se consume en la planta para blanquearla, ¿no? Para enfriarla, los efluentes, Que ¿no? también debe estar asociada a la cantidad de eucaliptus que metiste. Digamos. Exactamente. Pero ahí es importante, Pablo, esto que vos decís, porque es un indicador. Este indicador se llama huella hídrica. Es un indicador que ha sido desarrollado por unos profesores de Países Bajos, digamos, y que está aceptado por UNESCO, por el Programa Hidrológico Internacional de UNESCO, y que se está implementando comercialmente en algunos países de Europa, ¿no? Atento con esto, o sea, no es un indicador de las corrientes radicales del ecologismo, sino que esto se va a empezar a implementar en algún momento, como se está implementando lo de la huella de carbono, ¿no? Con algunos bienes. ¿Y qué limitación tiene? Que establece una ficción, porque, digamos, yo decía, mide solamente el consumo de agua de un año, pero yo para tener una planta de celulosa en funcionamiento no puedo tener eucaliptus solo para ese año, sino que necesito 1 millón de hectáreas cultivadas que están consumiendo agua permanentemente. Claro. Entonces, este indicador mide solo, como decía Pablo, los eucaliptos que se talaron este año para entrar en la fábrica de celulosa para producir la celulosa de este año y no el resto, ¿no? Entonces, en realidad, el 63 es mucho más. Nosotros estamos diciendo de lo que se vende año a año, ¿no? Estos 4 productos representan 63 veces el consumo de agua de los 3 millones y pico de personas que vivimos en el país. ¿Y esto tiene una consecuencia en el agua en sí misma? Digamos, el agua que hace este tránsito, que pasa por los eucaliptos, que pasa por la máquina, que luego se va al río Uruguay, ¿tiene alguna consecuencia en sí misma? ¿Es un ciclo que vuelve a recuperarse y el agua está, digamos, como que vuelve a su lugar? ¿Cómo es esta cuestión? Hay algo muy, muy interesante ahí, es que nosotros en la escuela, ¿no? En el liceo, aprendimos esto del ciclo hidrológico, el ciclo del agua, ¿no? Y de que el agua es un bien renovable, ¿no? Porque se evapora, ¿no? Condensa, precipita y vuelve a su estado líquido, y de esa manera hay un ciclo virtuoso del agua, ¿no? Pero desde estas perspectivas estamos empezando a hablar de ciclo hidrosocial. Es decir, bueno, ningún ciclo hidrológico sucede en abstracto, sino que sucede atravesado por actividades sociales, donde hay procesos de acaparamiento del agua, ¿no? De sustracción del agua de ese ciclo natural abstracto, ¿no? Y en realidad lo que está pasando es que nosotros tenemos, y eso está constatado por los colegas de la Facultad de Ciencias, tenemos un deterioro progresivo de la calidad del agua en todas nuestras cuencas. Entonces, cuando nosotros le estamos aportando, entre comillas, nutrientes al agua, o sea, quiero decir, cuando uno para cultivar soja, para cultivar arroz, le agrega fertilizantes a la tierra, esos fertilizantes terminan en gran parte en el agua. Y en el agua lo que generan son un alimento
para la cianobacteria. Para la cianobacteria. Y eso genera pérdida de la calidad del agua, ¿no? Entonces, en esto que vos decís, ¿qué pasa con el agua? Y bueno, estamos teniendo un problema de cantidad de agua, lo vivimos en el 2023, no hay que explicarlo, ¿no? O sea, es una sequía agravada por usos humanos y estamos teniendo un problema de calidad. Y es que en muchas de las cuencas, la saturación de nitrógeno, de fósforo, o sea, de los principales fertilizantes disponibles, está a tope, ¿no? O sea, cualquier movimiento ahí que suceda, una ola de calor, un aumento de la temperatura, etcétera, es una explosión de, ¿cómo se llama? Un bloom de cianobacterias en las aguas estancadas que después nos genera contaminación en todos los demás procesos. Esto es un tema que no tiene fronteras formales, ¿no? Que decir, yo me cuido en mi país de controlar esto, pero si la orilla enfrente hay otro país, el medio ambiente es un ambiente entero, digamos, ¿no? Totalmente, los procesos naturales no reconocen límites políticos administrativos. Y esto en la región, porque vos decías, la cuenca, si tenemos el río Uruguay, y si lo contaminan allá arriba en Brasil, marchaste. Tal cual. O sea, o del lado de enfrente, en algún momento la pugna aquella por las papeleras, también alguno dijo, están enojados porque no fue del otro lado. Y del otro lado parece que en el Paraná también hay papeleras, en fin. Entonces, ¿cómo ves esto a nivel regional? Tal cual. Bueno, a nivel regional la situación, digamos, no es mucho mejor, pero los sistemas por ejemplo, de análisis de política forestal en Brasil, en particular en Río Grande del Sur, es muy distinto de lo que es en Uruguay. En Uruguay seguimos utilizando como principal indicador, por ejemplo, para el precio de la tierra, el índice CONEAT, que fue desarrollado en el siglo XX, que es un índice, es una sigla, el CONEAT, que lo que hace es medir la productividad del suelo para generar pasto, ¿no? Y lo que nosotros estamos diciendo es, capaz que estamos en un momento de empezar a ver la productividad del suelo en captación de agua, ¿no? O si es una cabecera de cuenca, ¿no? En Brasil están usando unos sistemas de indicadores ambientales bastante más integrales, más holísticos, donde no es solamente la productividad, sino la condición ecosistémica del suelo, etcétera. Y después, algunos colegas de la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe, Argentina, están empezando a aplicar este mismo indicador que nosotros estamos usando, la huella hídrica, lo están empezando a aplicar a los cultivos de arroz, pero, y esto es interesante para ver las diferencias que tenemos, ¿no? A iniciativa de los productores arroceros. ¿Por qué? Porque en los mercados que ellos están colocando la producción en algunas regiones de Francia, esas regiones les están pidiendo la huella hídrica del arroz para saber si compran o no. O sea, los consumidores del primer mundo están siendo exigentes en términos de la eficiencia en el uso del agua y eso está haciendo que estén aplicando nuevas tecnologías de gestión de agua. O sea, el mercado más tarde o más temprano empieza a dar señales también en relación a esto. Entonces, ¿qué elección podemos tomar para adentro? Y bueno, sin meternos en la lógica monetaria, ¿no? O sea, sin discutir si hay que cobrar o no el agua a estos productores que en Uruguay se la están llevando gratis, lo que nosotros estamos diciendo es momento de empezar a pedirle a estos productores que sea más eficiente en el uso del agua. Porque en esto del número 63, este número mágico que traíamos, el 63 es en 2024, pero cuando nosotros empezamos a hacer esta medición en 2012 era 45. O sea que en 12 años la transferencia que hacemos de agua, la sociedad uruguaya, a los sectores empresariales se multiplicó. Y en el caso de la celulosa se multiplicó de 1 a 10 a 1 a 20. ¿Tá? O sea, se duplicó la huella hídrica de la pasta de celulosa en Uruguay en estos 12 años, entre otras cosas porque entró a funcionar la tercera fábrica de pasta de celulosa ahí en Pueblo Centenario, en el departamento de Durazno. Claro. Entonces, la pasta de celulosa está en manos de 2 grupos empresariales extranjeros. Estamos transfiriéndole agua a ellos directamente. Y yo creo que sería viable que el Estado le pudiera decir a esos 2 grupos empresariales necesitamos que hagan un uso más eficiente del agua, ¿no? Entonces necesitamos que haya otras tecnologías, otro manejo. Con la ganadería pasa lo mismo, porque si bien la producción ganadera articula una cadena de valor que incluye productores familiares, pequeños empresarios rurales, etcétera, también incluye digamos, todo eso termina en una cadena frigorífica que está concentrada en pocas manos, ¿no? Entonces ahí quienes están capturando ese valor son los dueños de las plantas frigoríficas también. Esto vos decís que, porque ahí a mí se me ocurren 2 caminos, ¿no? Sí. Un camino sería decir, bueno, hagan un uso más eficiente del agua, bien.
preserven el agua. Eso requiere controles, ¿no? Que no, hoy no tenemos. ¿no? Controles y sistemas de punición en caso de que no se cumpla, etcétera. Multa, lo que fue. Y del otro decir, bueno, no, mirá, si estás usando el agua, usala como quieras, pero el capitalismo, la propiedad, uso y abuso, a cobrar. Cobró un porcentaje, un impuesto, Un canon. Una retención. Un canon. En Uruguay existe ese instrumento desde el año 1978. La dictadura militar hizo un código de aguas que establece la posibilidad de cobrarle un canon por el uso agropecuario al agua. Ningún gobierno, ni la propia dictadura, ni ningún gobierno democrático posterior lo ha implementado. Y el actual ministro Ortuño ha dicho que eso está descartado, que no está dentro del escenario del plan de gobierno de estos 5 años. Bueno, los antecedentes en Argentina con las retenciones deben haber dicho que tuvieron un poco más cuidado, digamos. Tal cual. Y hablando de quién tiene el poder, esas cosas, ¿no? Bueno, ahí va, eso mismo. Perdón. Tiraste algo al pasar que me despertó la atención, digamos, ¿no? O sea, los mercados van a imponer determinados estándares. Eso es como, eso lo hace quien quiere y no quien puede, ¿no? Si mañana escasea aquel bien, que venga como venga, ¿no? Entonces, con la carne pasa lo mismo, ¿no? Hay un estatus, yo que sé, libre de aftoso, yo que sé, que hay algunos mercados que tienen esa cuestión de la exquisitez del sibarita, capaz de decir, no, esto sí, esto no, pero porque tenés un montón, donde aquello empieza a ser agua, otro va a ser el candidato. Entonces, la ética tiene la ética o la dimensión así más de decisión política tiene el límite en una realidad, ¿no? No, además pensemos en la soja, ¿no? Que es nuestra conclusión es que es el principal acaparador de agua en este periodo ha sido la soja, que tuvo vaivenes importantes con la sequía del 22-23, bajó mucho la producción, pero ahora volvió a ser el principal producto en términos de consumo de agua, ¿no? En el 2023. La soja nuestra va toda a China, y el capitalismo chino no se caracteriza por sus preocupaciones ambientales, ¿no? Entonces, digamos, siempre va a haber un mercado en el cual vos puedas colocar la producción sin tomar ningún tipo de En todo caso recaudo. es una cuestión de precio. Exacto. Claro, finalmente. Un poco más barato, un poco más caro. Y de escala. Nosotros alimentamos una partecita de una provincia ¿no? Claro. La soja que se produce aquí no hace la mueve la diferencia balanza. del precio internacional de la soja. No así con el arroz, que en el arroz somos un productor importante a escala global. ¿Sí? Mirá ese dato. Quiero traer otro dato que vos trajiste en otra entrevista. El agua que usa Google, o que la está usando, o sea, al final aquello quedó, no se hizo. ¿Tiene que ver con esto también, con esta preocupación? ¿La cantidad de agua que va a utilizar? Tiene que ver, pero hay una diferencia. Primero que nada, no sé lo que está pasando con eso. Quedó ahí medio con una tapa, ¿no? Hubo una acción judicial de acceso a la información que el Ministerio de Ambiente había negado, que después la justicia los obligó a dar. No sé si esos emprendimientos están en marcha, no hemos tenido noticias, pero fue un emprendimiento que fue, digamos, los principales impulsores de ese acuerdo habían sido en diferentes momentos Carolina Cosa en la presidencia de Antel y Yamandu Orsi en la intendencia de Canelones. O sea, yo creo que esto indica que va a tener luz verde a nivel nacional, por lo menos, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia significativa? Que Google iba a utilizar agua de OCE, ¿sí? Porque ellos necesitan que el agua ya esté purificada para el enfriamiento de los servidores. Para aclarar a la audiencia, estamos hablando de un data center, ¿no? Estos centros de servidores que instala las grandes empresas de computación en diferentes partes del mundo, y todos ellos consumen grandes cantidades de agua, pero agua potable. ¿Cuál es la diferencia en esta comparación que estamos haciendo? Lo comentábamos fuera de micrófono, pero no lo hablamos, ¿no? Decía, bueno, nosotros hicimos la comparación de estos 4 productos: celulosa, carne faenada en frigorífico, soja y arroz, en comparación con la producción de agua potable para toda la población de Uruguay, ¿no? Aclarando que los únicos que pagamos por el agua en Uruguay, en esto que traía Pablo, somos los usuarios domésticos, ¿no? Somos los que abrimos la canilla. Exactamente, ¿no? O las empresas que están conectadas a la red y pagan, ¿no? Y no aquellas empresas que tienen sus propias perforaciones, ¿no? Como las de refrescos y muchas de agua embotellada, utilizan agua de su propio subsuelo. Entonces ahí no están pagando por el agua, ¿no? Entonces Google se sumaría a esta parte de usuarios que
toman agua de la potabilizada red. de OCE, de la Exactamente. canilla. Lo cual no está medido, porque no tenemos la información de qué impacto tendría eso en el sistema metropolitano, porque sería un gran consumidor que le estaríamos agregando al sistema metropolitano. En su momento decíamos que era como una ciudad de 70.000 habitantes que iba a consumir agua diariamente y que eso iba a complejizar. Bueno, esto otro que vos traías hoy. Ese es el problema con la presión. Seguramente. No, cerrame la canilla que no me sale la caliente. Claro. Bueno, pero eso pasa en otras ciudades latinoamericanas, ¿no? De que hay zonas de las ciudades que no tienen agua durante... Digamos, esto de tener agua todo el día, las 24 horas, todos los días, no pasa en todos lados. Hay regiones del continente, y no estamos hablando de regiones altamente empobrecidas, sino ciudades grandes de México, de Colombia, de Bolivia, que tienen agua algunos días a la semana o durante algunas horas del día. ¿Ah? Esto es la experiencia más común de los países latinoamericanos. Nosotros vivimos una realidad paralela en virtud de las condiciones de excelente calidad y cantidad de agua que tenemos o que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Entonces, si vos agregás otra ciudad de 70.000 habitantes, ¿no? a depender del mismo sistema metropolitano, y eso capaz que genera que otras zonas del sistema se queden sin agua. Claro. Como pasa en verano, por ejemplo, en los balnearios, ¿no? Que llega toda la población flotante turística y los vecinos que viven todo el tiempo empiezan a tener problemas de presión, problemas de cantidad de agua, empiezan a haber cortes, rotura. Además, a estos tigres no le puedes cortar el agua. ¿Eh? A estos tigres no le puedes cortar el agua. No, claro. Te sale 1 millón de... ¿No? Claro, Una gente que se rompe un servidor de eso. Una anécdota importante que a mí me dejó, la verdad me choqueó hace 15 días, ¿no? Hay una crisis hídrica impresionante en Reino Unido. La misma sequía, el mismo ciclo de sequía que tuvimos nosotros lo están teniendo ellos ahora. ¿Saben qué hizo el gobierno? ¿Qué pidió el gobierno a la gente? Por favor, borren todos los correos que no usan y todas las fotos que tienen en las nubes, en los servidores. Tremendo. Porque eso está consumiendo muchísima cantidad de agua. Nosotros no nos damos cuenta. Pero que existan, digamos. O sea, si los borrás, baja el consumo. Claro, porque baja la actividad de los baja servidores. la demanda que vos haces de que aquello siga estando ahí, y para estar ahí, aquello tiene que recalentarse de que un Yo servidor... escuché esto de darle las gracias a la inteligencia artificial, que parece que genera consumo de agua, que a mí me pareció muy gracioso, ¿no? Hay que volver a Kant. Los efectos de la reificación. Claro, digamos. atreverse a pensar y dejar la inteligencia artificial para... No, bueno, y esta cosa de antropomorfizar de tal manera el aparato de té que le da las gracias. Había un profesor de eso tiene un costo. Un profesor de esto de la economía ecológica norteamericano, Herman Daly, que trabajó acá en Uruguay en determinado momento, que una de sus máximas era que no hay ninguna cena gratis. ¿No? Esto que pensamos que hay algo que nos están regalando. ¿Ustedes se acuerdan cuando arrancó Google cuál era el lema? Era no borres la información. O sea, porque antes nosotros en las casillas de correo de la facultad, de la DINET, recibías algo, lo respondías y lo sacabas. Lo borrabas porque te ocupaba espacio, claro. ¿no? Y ellos llegaron con esto de que era 1 giga de capacidad hace 20 años, que fue cuando se generalizó, y el lema era, no te preocupes por borrar, deja todo ahí, simplemente buscá, que tenemos una buen metabuscadora dentro de tu correo que vas a encontrar todo. Y nos fuimos acostumbrando a no borrar, ¿no? Es un hábito que nos generaron y ahora... Te venden, cuando te pasas de 15, te venden el... Claro, porque además te piden que borres, digamos, la conciencia de que vos si no estás borrando, eso está siendo sostenido y influye en el agua. O sea, y eso no lo sabés. No lo sabes, pero lo que dice... Pero veo que las fotografías, ¿viste? Yo soy de la época que vos tenías un rollo de 36 fotos, en el mejor de los casos, y elegías qué fotos sacar. Ahora sacás una foto y la sacás 2000 veces. Esa foto te gustó, la sacás 2000 veces. Claro. Y queda 2000 veces allí, ¿no? Porque no Exacto. Es que después ya elegí la más linda y borrar toda la demás. Entonces las carpetas de fotos tienen millones de fotos. Y las configuraciones por defecto que traen los dispositivos, ¿no? Que vos sacás la foto, automáticamente te la almacenó en la nube, automáticamente la tenés en... Entonces, claro. Ahí hay un tema, ¿no? Ahí hay un tema. Yo sé que estamos ahí al filo de la navaja con el tiempo, pero quedó esta cuestión de, vos lo traías al principio, la sequía que tuvimos, en parte por el efecto del niño o de la niña, nunca sé cuál es cuál, pero en parte también por la niña. Hoy día es más complicado, ¿viste? Eso, el niñe. El niñe. De niñe tenía que decir. Aquello fue también un mal manejo de un recurso hídrico. ¿Sí? Sí. Después se hizo aquel caño que unió el río no sé qué con el río Santa Lucía. Y ahora está esta discusión de Neptuno no, Casupá sí. La gente de Casupá dice, bueno, van a hacer un embalse y me voy a perder una tierra, o la tierra me va a cambiar las condiciones en la que queda al lado. ¿Dónde está? ¿En qué está eso?
Bueno, la situación actual es que tenemos que festejar, tenemos motivo para festejar de que no se va a hacer Neptuno. Bien. Eso es un motivo de celebración. O sea, hubiera sido un desastre ambiental, económico y social tener una planta potabilizadora en un lugar donde el agua no se puede potabilizar por la calidad, por la cianobacteria o por la salinidad, ¿da? Con un invento que era un embalse ¿no? llamado polder, que iba a estar almacenando agua ahí permanentemente. Era un lago que iba a ser un festín para la cianobacteria, ¿no? Afortunadamente eso se canceló y eso es una muy buena noticia. A mi entender, o en mi análisis, digamos, se cancela por la tenaz posición de muchos sectores de las organizaciones sociales del Uruguay, que fueron frenando, entre otras cosas, vía judicial, con apoyo de la Universidad de la República, a través del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho, que fueron metiendo acciones que fueron frenando esto, ¿no? Si no, hoy estaba cortada la cinta, inaugurada la planta y las empresas facturando. ¿Qué problema tenemos? Que la negociación que hizo el gobierno, que dio este resultado, digamos, de sin anular el contrato, evitar que se construya eso, implica que con una modalidad de contrato que no sabemos cuál es porque no se ha conocido, el plazo vencía ayer también junto con el presupuesto, en estos días se debería conocer la letra chica del contrato, se van a hacer otras obras. Entonces, yo todavía, digamos, no puedo hacer un análisis de qué implica eso, porque si se mantiene el régimen de contratación que implicaba un negocio financiero para las empresas, eso no es tan saludable, digamos, ¿no? O sea, la alegría y el festejo es porque no está Neptuno. Lo otro, en términos de obras propuestas, están buenas. Tener otra planta potabilizadora en Aguas Corrientes es positivo, y tener una planta potabilizadora en el Solís Chico, ahí en la cuenca de Parque del Plata, Salinas, Atlántida, es necesario. Hay prevista ahí una reserva de OCE para hacer un embalse en el Solís Chico, y adelantar esa obra es bueno, ¿tá? Todo eso se haría con la plata del proyecto Neptuno, ¿no? Originalmente prevista para el proyecto Neptuno, y se remediarían algunos troncales de las líneas de bombeo que vienen de Aguas Corrientes hasta el sistema metropolitano. Entonces, digamos, las obras que se plantean como alternativas están buenas. El gran problema acá es económico-jurídico, ¿no? Mediador que quedó ahí, porque... Las empresas resignaron a hacer las obras, pero porque mantienen otras obras que les van a dar ingresos. Y estamos hablando de las 4 principales constructoras del Uruguay. O sea, no creo que hayan hecho un acuerdo a pérdida. Claro. Entonces ahí hay que ver cuál es el esquema. Eso en relación a Neptuno, ¿no? En relación a Casupá es un proyecto que tiene OCE desde hace décadas, de generar una nueva represa de soporte a la represa de Paso Severino, ¿sí? O sea, en la misma cuenca del río Santa Lucía, el departamento de Florida, en la zona limítrofe con La Valleja, hacer un gran embalse de agua, varias veces más grande que el actual embalse de Paso Severino, de manera de tener otra reserva de agua dulce que pueda alimentar la represa en casos de escasez. Yo no tengo información detallada, pero hasta donde yo sé, OCE hace años que viene expropiando suelos, ahí viene ¿no? comprando tierras en toda la zona, que sería la zona a inundar. Claro. Entonces la afectación que yo he escuchado, que ha habido como algunos productores preocupados, la afectación ahí no sería directa, porque se va a inundar en suelos que son, OCE está obligada a expropiar. El Estado está obligado a expropiar los suelos que van a ser inundados. Claro. Lo que sí va a pasar, según ha anunciado el Ministerio de Ambiente, es que van a ser una gran área protegida alrededor de la represa. De manera de que agrotóxicos y demás no penetren. Por eso es una excelente noticia. Claro. Es una gran medida de gestión ambiental. Es que hay una ley, ¿no? Determinada cantidad de kilómetros o de metros de un río, no se puede hacer tal o cual actividad. Bueno, en realidad eso existe para el Santa Lucía, para la laguna, eso con las medidas aquellas que hubo en 2013, para la laguna del Sauce, en el departamento de Maldonado, porque la laguna del Sauce fue declarada una cuenca prioritaria para la producción de agua potable, y existen unas medidas similares pero de menor intensidad en la laguna del Cisne, en el departamento de Canelones. Los demás cursos de agua no tienen eso, ¿no? Entonces, tener un área protegida alrededor de la eventual represa de Casupá es una buena noticia, y ahí puede haber una afectación de la actividad privada que hacen estos productores, ¿no? Porque se les va a decir, bueno, usted no va a poder plantar con agroquímico, no va a poder criar ganado en el borde de la represa. Entonces, ese tipo de afectación son las afectaciones saludables que un sistema, digamos, de gestión ambiental que prioriza el interés colectivo debe generar. Yo
Yo había escuchado algo de algunas hectáreas de bosque Nativo. que iban a ser inundadas. Parecía que no era tampoco una cosa demasiado. Lo que pasa es que es una gran represa, entonces sí, es cierto. Hay una gran cantidad de bosque que puede quedar inundado, pero si hay una medida de remediación, como la creación de un área protegida alrededor, eso puede compensar el daño, digamos. O sea, todas las represas y las grandes represas más generan impactos. Eso es inevitable. Eso es inevitable. Te hago la última y ya te tenés que ir porque son y 43, 44 en este momento. ¿Qué pensás de esto que pasó en Argentina o que va a pasar? Que van a privatizar creo que la unidad potabilizadora General Belgrano, que está ahí al lado de la cancha de River, que abastece a 8 millones de personas en Buenos Aires. Sí. Creo que una empresa israelí o algo así. ¿Tenés alguna opinión formada sobre esto? Es el retorno descarnado del menemismo, ¿no? Lo intuíamos. Porque Menem ya lo hizo a esto, como decía su lema. La privatización de agua y saneamiento de Argentina sucedió durante el menemismo, durante los gobiernos progresistas fue recuperada y ahora vuelve a ser privatizada, ¿no? En esta lógica argentina, así que no tiene mediaciones. Y la empresa israelí, hay que estar atentos con esa empresa, es la misma empresa responsable del apartheid hídrico a la población de Palestina. Son los que se quedaron con toda el agua de los palestinos. Se llama Mekorot, es una empresa estatal israelí que estuvo vinculada con Neptuno. Bueno. OCE en el periodo pasado contrató a esta empresa para hacer estudios de factibilidad de Neptuno. Ellos son especialistas en desalinizar agua, porque ellos no tienen agua dulce. Claro. Entonces han venido acá desde el año 2015, por lo menos, de la mano de Enrique Antía, nuestro ex intendente Maldonado. Recurrentemente viene esta empresa a ofrecer su know-how en desalinización de agua y bueno. Esto es para otro programa, ¿no? Porque Maldonado tiene un régimen distinto, puede ser, tiene una cosa. Claro. Sí. Esto tenés que volver, Carlitos. Bueno, cuando quieran. En Maldonado, desde la salida de la privatización, digamos, la gestión del agua no volvió a OCE. Quedó en manos de una unidad de gestión descentralizada, la UGD, que depende de OCE, pero no depende de OCE. Los funcionarios son de la UGD, pero cobran por OCE. El recibo dice OCE, pero digamos, es un régimen mixto, porque tenían acciones de empresas privadas adentro. Claro. O sea que la ley no les pudo como modificar su modalidad porque ya tenían como otros compromisos que no tenía el resto del país, digamos. Bueno, no hubo voluntad política de que eso fuera restatizado completamente. Ajá. Hasta el 2019 esa empresa tuvo un capital accionario privado nacional de una empresa que ahora está que estuvo metida en Neptuno. Pero bueno, eso puede ser motivo de otro programa. En términos concretos, eso es inconstitucional. En nuestro entender sí, porque la Constitución establece claramente que la prestación de los servicios de agua tiene que ser dada exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales. Sí. Muy bien, Carlos y Margarita, les agradecemos enormemente su participación a pie de página. Sabemos que se tienen que ir, así que los liberamos. Están siempre invitados a nuestro programa. Para nosotros es una enorme oportunidad para aprender. Y capaz que nosotros hacemos un brevísimo corte con la canción. Poné de vuelta la canción de Ricky Musa y un cachito, así podemos despedir a Carlitos con un poco de música. Y nosotros volvemos para cerrar el programa con el profesor Ventura. 19 minutos, pasan de las 10:30. Afuera debe estar Santa Rosa, ¿no? No sé, supuestamente venía hoy. Yo no creo en las santas. 18, 16 grados, por ahí. La verdad que hacía calor, esa cosa de la bomba de calor antes de que venga el frente frío que supuestamente es lo que ha generado esto, ¿no? El veranillo San Juan. No, pero eso no es en junio. Debería ser en junio, pero parece que lo han corrido. ¿Cómo ha cambiado todo, profesor? Sí. La presión está bien. Los santos ya hace cualquier cosa. Los santos de cualquier cosa. O sea, el San Juan después en le agosto. Podríamos echar la culpa a Valle. Yo creo que Valle tiene que ver. Los tipos están ofendidos, ¿viste? Una cosa ahí, exactamente. Están ofendidos, están haciendo cualquier mancana, ¿viste? Te aparecen, ¿viste? Santa Rosa, allá, no sé, en diciembre igual, ¿viste? Ya no sabés qué esperar de estos tipos, ¿no? Que supuestamente son santos, ¿no? O santa. Fíjate del santo y no le reces, decía mi madre. Y bueno, ¿viste? Uno no puede fiarse tampoco de los santos porque de pronto no viene. Y a uno teníamos un corresponsal preparado ahí en la puerta para cubrir el... No sería una catástrofe porque Sole nos enseñó que la catástrofe solamente cuando tiene una dimensión social. Si en sí mismo... ¿Qué sería? ¿Que no venga Santa Rosa? Si Santa Rosa viene y no tiene ninguna... ¿Traer los únicos damnificados?
Ahí los únicos damnificados son los del reporte del tiempo. ¿Viste? Nosotros, ¿verdad? Que íbamos a hacer una transmisión de aquello que finalmente faltó la yo cita. sí ¿no? que si se puede saltear Santa Rosa, a mí, la verdad. ¿Verdad que la comunicación es muy importante y la comunicación va tomando cada vez más un protagonismo en la vida de la gente impresionante, ¿no? Porque esto que usted decía, el meteorólogo de repente dice una cosa y el otro día pasa todo lo contrario. ¿Sí? Se va perdiendo como la credibilidad en algún punto en ese meteorólogo Pues o en la meteorología general. Yo ¿no? creo, yo soy un poco más viejo que vos, no tanto, pero un poco. Yo creo que antes el informe meteorológico era algo que nadie le daba la más mínima atención. ¿no? Mire. Ese tipo te dice que va a llover y sale el sol. ¿Por qué lo hacía la Armada o no? Sé que lo hacía y no le importaba a nadie porque no le creían. Era como el reporte del tiempo, nadie le cree. En algún momento, ya hace algunos años, le empezaron a buscar. Y ahí la gente le empezó a creer, ¿no? Y ahora me parece que, bueno, ya se está cayendo de vuelta. Lo que pasa es que con la tecnología... Tienen más... Los tipos agarran básicamente varios empresas que se dedican a eso y sacan el informe, a veces hacen un promedio. Pero eso lo puede hacer un mucho más usuario. datos. Eso es lo que pasa. Eso lo puedo hacer yo en mi casa que no soy meteorólogo. Entonces viendo Sí, Wiki... también puedes estudiar historia y echar a todos los profesores de historia. Pero, yo me quedo en casa estudiando historia. Y si encima le erran... Pero bueno, claro, eso va como pero es como lo que decíamos del ¿cómo se llama? Del programa del Frente Amplio. Bueno. Sí, bueno. ¿Qué querés? ¿Que yo sepa el programa del Frente Amplio? Bueno, tenés que poner un profesor ahí que te enseñe el programa del Frente Amplio. Si uno no hubiera... El programa del Frente Amplio lo haga, no sé, gente el que problema es la gente asunto, que lo leyó. ¿no? Pues la gente que lo leyó pudo darse cuenta de, como este hombre que dijo, esto es impagable. Pero porque el que no lo leyó... ¿Y quién lo leyó? Y bueno... Si alguno saltó es porque lo habrá leído. Alguien dijo, che, esto... No, nadie saltó. No, vos lo entendiste. Me parece a mí. No, el tipo dijo que no íbamos a cumplir. ¿Y nadie saltó? Después saltaron, porque ahí se enteraron de que no iba a cumplir algo que no conocían. Entonces avivó giles que no habían leído. Pero es lo que yo te digo. Que se sintieron en falta. Y bueno, pará, ¿cómo era? ¿Cómo que no vamos a cumplir el programa? ¿Y vos lo conocés el programa? No. Pero cúmplalo. Bueno. Pero es un problema de comunicación, ¿verdad? Capaz que es un problema de comunicación, exceso de comunicación. Claro, capaz que hay que apagar algunos, no sé, no apaguen el Uniradio, ¿no? Pero, ¿se acuerda aquello de apague la tele? Pero además viste que ahorramos agua, ¿viste? Qué notable todo lo que aprendimos con Carlos, la verdad. Sí, la verdad esto de medir las cosas en agua, me parece... Medir las cosas en vida, en algún punto Pepe Mujica traía esa cuestión de medir las cosas que uno compra. Hablar con las hormiguitas. No, digo... Mirar cómo la hormiguita se come una plantita. ¿Qué momento también pone Pepe, ¿no? ¿Viste? Entretenerse en la cárcel. Las abejitas. Pero, en la cárcel no. Bueno, ya te me vas a... También, ya te me pones dramático. No, yo estaba hablando a veces de la encontrar una hormiguita chacra. era encontrar un pedacito de vida en medio de la inhumanidad. ¿no? En la chacra él iba y miraba las plantitas. ¿Qué va a encontrar una hormiga? Pero yo digo de Pepe cuando hace ese cálculo de la cantidad de vida que perdemos en el trabajo para comprar cosas, que finalmente aquello está medido, así como Carlos lo midió en agua, lo mide en vida, ¿verdad? Y lo mide en tiempo que uno pierde para comprar cosas que no sirven para nada de repente. Vos decís que entonces el problema de la pobreza es todo un cuento. La gente no, trabaja demasiado no, y en vez tendría que todos trabajar menos para... Pero hay una dimensión ahí de filosofía de la vida, digamos. ¿Yo sabés lo que dice Hoffman? ¿Conocés a Hoffman, verdad? El sí, el mejor historiador del siglo XX. El historiador del siglo XX, este señor, decía que no estamos en una sociedad de consumo. Estamos en una cultura del consumo, que no es lo mismo, porque hay mucha gente que está muy lejos del consumo. Claro. Si esto fuera una sociedad de consumo, todos el consumo estaría extendido, bueno, no sé si todo, pero bueno, la mayor parte. Y hay mucha gente que está lejos del consumo, lejos del consumo, que de repente lo que consume, tenés gente que directamente tiene que ser asistida, ¿no? Asistencia social, esa cosa que era para los muy pobres. Bueno, hoy se ha extendido a 300.000 personas, ¿no? Sí, a nivel mundial hay a nivel mundial son millones, ¿no? Propaganda a la televisión. En América Latina, transferencia de renta condicional, que es un programa asistencial, o sea, es un programa hecho para gente que si no comería, atiende a millones de personas. Sí. Que están absolutamente lejos del consumo y que logran sobrevivir o viven un pelín mejor por las transferencias de renta. Y después hay una cantidad de gente que no accede a las transferencias de renta, o sea que más o menos logra los consumos necesarios para mantenerse viva. Sí.
sin ayuda. Y sin embargo está... Los que consumen estos que el Pepe rechaza, dice que trabajan 20 horas para consumir, no sé qué, eso es un porcentaje menor de la población. O sea, la mayor parte de la población está lejos del consumo. De esa el suerte, consumo digamos, necesario, ¿no? Sí. Consumo necesario para vivir, no el consumo de... Capaz que hasta tienen un celular, ¿viste? Y consumen datos y no sé qué, pero que le falta proteína, como decía un profesor de allá de Brasil, a este muchacho le faltan proteínas, haciendo referencia, ¿no? También a los efectos, también en las posibilidades y capacidades de apropiarte del mundo a través de tu capacidad intelectual y demás, por no poder primero apropiarte de las proteínas necesarias para poder hacerlo, ¿no? Sí, sí. Entonces, que estamos en una sociedad de consumo, bueno, estamos en Sí. una cultura de consumo. Tal cual lo que trae el profesor de la cultura, y además el peligro de caer en esa cuestión luego después de cubrir o de atender las necesidades como necesidades básicas, cuando el mundo humano es un mundo de palabras, ¿no? Entonces le doy una gabardina para que se abrigue, le doy un refugio, le doy una casa, y aquellas son necesidades muy humanas, contempladas con un determinado consumo que de alguna manera determina hasta lugares en la sociedad, ¿no? Claro. Y qué es lo que corresponde, quién tiene el mérito para qué cosa, ¿no? Y qué es lo que necesita el otro consumir para poder sentirse parte, no solamente para abrigarse, sino para sentirse parte con el otro de esta cultura del consumo. La ¿no? posibilidad de... Bueno, ojo, cuando la cultura del consumo, estamos hablando de un consumo suntuario, un consumo de agua por la canilla, como decía cosas Carlos. innecesarias, esta construcción de sentido, decir, bueno, tenés que cambiar el celular todos los meses, tenés que cambiar la computadora. Bueno, esto es una cosa. Otra cosa es el consumo necesario que tenemos que hacer los seres humanos para ser parte de la sociedad. Y eso no solamente comer proteína, supone también educación, información, etcétera, 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 ¿no? Viajar, poder conocer el mundo, esas cosas que de alguna forma el acceso es muy limitado, de un consumo, ¿cómo le podríamos decir? Si vos decís consumo, el consumismo, digamos, como un elemento que todos rechazamos, y el consumo necesario para poder ser parte de la sociedad y de la vida y del mundo y tener una vida digna, ¿no? Merecería otro programa, ¿no? Y que tiene que ver también con esto de las necesidades básicas, porque si tú empezás a medir pobreza por necesidades básicas insatisfechas, no esto que hicieron ahora, que aumentó bastante la pobreza, ¿verdad? En vez de medir solamente por ingresos, incorporaron algunos elementos más, una variables vinculadas a las necesidades básicas, aumentó la pobreza. Si vos medís pobreza solo por necesidades básicas insatisfechas, se te duplica la pobreza. Porque estamos hablando de gente, vos podés, yo decía alguna vez en prueba a alguien, ¿no? Vos podés ser una persona no pobre, a pesar de que vivís en un lugar donde hay saneamiento, donde la próxima escuela está, no sé, a 10 kilómetros, donde salís a un piso de barro porque no tenés digamos, materiales apropiados en tu vivienda, pero circunstancialmente tenés un ingreso que hace que no seas pobre. Así, cualquiera pasa por ahí, mirá, dice, podríamos ser medio irónicos. Sí, mirá, ahí viven los pobres. No, ahí viven muchos que no son pobres, a pesar de que viven en condiciones de pobres. Bueno, entonces son pobres. No son pobres, porque vas a ver los ingresos que tienen y de repente resulta que no son pobres. Entonces, es así, el formalismo parece superar la realidad. La realidad. Bueno, justamente, tenemos que separar. Justamente por eso le quería decir este mensaje que a pie de página transmite, de atreverse a pensar, dijera Kant, ¿no? No gastemos agua con la inteligencia artificial, utilicemos la que tenemos, que ya bastante agua utiliza el cerebro. Sí. Y como decía, no le llega agua al tanque. No le llega agua al tanque, ahí está. Si lo hemos metaforizado ese proceso tan humano. En esta película tan vilipendiada de Franchella, el director de cine le dice de los indios, de los indígenas, ya no sabe cómo hablar. Los pueblos originarios. Los pueblos originarios, bien Alejandro. No le llega el agua al tanque. Bueno, una un cosa comentario muy despectiva, discriminatorio, ¿verdad? Sí. En fin. Bueno. No la vi la película, la voy a ver. Yo no la vi tampoco. Hay que apagar la televisión y prender la cabeza, profesor. Mire, le dejo una canción que apaga la televisión y de alguna manera construye un ser para sí. Porque le dice que hoy nos vamos a desconocer, pero
usted va a conocer la versión original. ¿Qué es lo que uno pretendería? Capaz que la versión original es la que dijo el viceministro. Dice, mira, esto no se puede pagar. Capaz que eso es lo que dice la canción. ¿Sí? Hoy nos vamos a conocer y vamos a tener frente la versión original y dejémonos de tanta cháchara, apaguemos la televisión. Apagamos la y televisión. volvemos el lunes que No viene. la radio. No la radio. No la Porque radio. radio siga que tienen tremendo programa. Nos vemos el próximo lunes. Muy bueno. Como Madonna en los 90.